Entre 1939 y 1941, Japón se encontraba inmerso en una expansión agresiva por Asia, buscando consolidar su control sobre Manchuria, China y el Pacífico. La guerra sino-japonesa había expuesto al ejército imperial japonés a una resistencia inesperada, y las fuerzas aliadas demostraban que la guerra moderna dependía no solo del número de soldados, sino de la maquinaria que cada ejército podía desplegar. Durante este periodo, los ingenieros japoneses comenzaron a observar con detalle los tanques soviéticos desplegados en Manchuria y los tanques británicos estacionados en Hong Kong y la India. Las memorias de oficiales del ejército imperial mencionan cómo estos vehículos, con blindaje considerable y cañones de gran calibre, impresionaban por su capacidad de maniobra y resistencia al fuego, algo que los tanques tipo 89 y tipo 95 japoneses simplemente no podían igualar. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. La fascinación japonesa por los tanques occidentales llevó a los primeros intentos de ingeniería de vehículos blindados de estilo europeo y estadounidense. La Marina Imperial y el Ejército Imperial ordenaron estudios detallados de diseño, blindaje y motorización de modelos como el Mentre Stuart estadounidense y el Matilda británico. Documentos capturados tras la guerra muestran diagramas japoneses comparativos, donde los ingenieros japoneses intentaban reproducir formas de casco, disposición de torretas y sistemas de suspensión. Sin embargo, estos intentos se enfrentaron a limitaciones estructurales significativas. Los ingenieros japoneses carecían de acero blindado de calidad suficiente, por lo que recurrieron a acero ligero, lo que comprometía gravemente la protección del vehículo. La potencia de los motores también era insuficiente, mientras los tanques aliados podían desplazarse a aparentemente 20 o 30 millas por hora por terreno irregular. Los prototipos japoneses apenas alcanzaban 15. El diseño de blindaje subestimado se convirtió en un problema recurrente. Mientras los ingenieros británicos y estadounidenses calculaban el grosor del blindaje para resistir proyectiles de 40 o 50 milímetros, Japón seguía basando sus cálculos en artillería antitanque ligera, subestimando la necesidad de resistir impactos de cañones de gran calibre. Los informes internos de la Marina Imperial alertaban sobre la fragilidad de los prototipos, señalando que incluso disparos de fusil antitanque podían penetrar la estructura del vehículo. Esto llevó a debates internos sobre la viabilidad de continuar con el diseño occidental versus mejorar los modelos existentes, pero la presión de la guerra y la obsesión por alcanzar paridad tecnológica empujaron a la continuación de los proyectos. Los estudios japoneses incluían también la evaluación de torretas giratorias, sistemas de suspensión y la distribución de peso. Los ingenieros intentaban imitar los cascos británicos con torretas centradas, pero los cálculos de balance eran incorrectos, provocando que los primeros prototipos fueran propensos a volcarse en terreno irregular. Los documentos recuperados del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial revelan informes técnicos que describen cómo el centro de gravedad alto y la suspensión insuficiente causaban que los tanques se quedaran atascados en barro, grava o caminos rocosos, debilitando cualquier esfuerzo de despliegue táctico. La combinación de acero ligero, motores subpotentes y diseño defectuoso significaba que los vehículos japoneses podían moverse lentamente en línea recta, pero eran vulnerables a cualquier ataque con proyectiles de artillería media o pesada. Entre los años 30 y 40, los ingenieros japoneses también observaron el potencial de la producción masiva de tanques occidentales, entendiendo que la guerra moderna no solo era cuestión de calidad, sino de cantidad. Informes capturados revelan análisis de la producción estadounidense, donde cada Mountre Stuart estaba compuesto por más de 20.000 piezas, con motores de 150 caballos de fuerza y blindaje de hasta 1 pulgada de grosor en puntos críticos. Los técnicos japoneses intentaron replicar estas cifras, pero la industria nacional carecía de recursos estratégicos como acero de alta calidad y motores potentes en cantidades suficientes.
Esta brecha industrial se convertiría en uno de los principales factores de fracaso en los años siguientes, ya que la fabricación limitada impedía desplegar los vehículos de manera efectiva en todos los frentes. A pesar de estas limitaciones, los prototipos japoneses fueron sometidos a pruebas de campo en Manchuria y Corea, donde se reveló la gravedad de sus problemas estructurales. Proyectiles de fusil de alto calibre podían perforar los flancos, mientras que cañones antitanque ligeros destruían motores y sistemas de suspensión con facilidad. Los ingenieros tomaron nota de cada falla, pero los informes también muestran una mezcla de orgullo y desesperación. Los tanques, aunque técnicamente defectuosos, representaban un intento de alcanzar la modernidad que Japón tanto necesitaba para sostener su expansión territorial. La presión política y militar empujaba a los diseñadores a continuar, ignorando que los modelos occidentales habían alcanzado un nivel de ingeniería imposible de replicar con los recursos japoneses disponibles. Entre abril de 1939 y diciembre de 1941, Japón pasó de admirar y estudiar blindados aliados a intentar reproducirlos en fábricas domésticas, con resultados que eran más aspiracionales que prácticos. Los documentos de la Marina Imperial y el Ejército Imperial reflejan un patrón claro: entusiasmo por la tecnología aliada, intentos de copia con materiales insuficientes y una subestimación de la importancia del blindaje y la potencia del motor. Estos primeros esfuerzos marcaron el inicio de una serie de fracasos que se repetirían durante toda la guerra, sentando las bases para la historia de tanques japoneses que se desintegraban al primer disparo enemigo. Lo que comenzó como inspiración terminó siendo una lección temprana sobre los límites de la ingeniería bajo presión bélica y la necesidad de una industria capaz de igualar a los adversarios en todos los frentes. Entre 1941 y 1942, el desarrollo del tanque tipo 97 Chi-Ha se convirtió en el principal esfuerzo del ejército imperial japonés para igualar a los blindados aliados en la Segunda Guerra Mundial. Inspirados por los tanques británicos Matilda y Crusader, así como por el Mantres Lee estadounidense, los ingenieros japoneses intentaron crear un vehículo que combinara movilidad, protección y potencia de fuego. Sin embargo, desde sus primeras pruebas, quedó claro que las limitaciones industriales y técnicas del Japón harían de esta tarea un desafío monumental. Los prototipos iniciales del tipo 97 pesaban aproximadamente 12 toneladas y estaban equipados con un cañón de 47 milímetros, mientras que los tanques aliados de la misma época podían superar las 30 toneladas y portar cañones de 60 a 75 milímetros, lo que les daba un poder de fuego significativamente superior. El blindaje del tipo 97, de apenas 30 a 40 milímetros en los puntos más gruesos, resultó insuficiente para resistir proyectiles de artillería ligera y media, algo que se evidenció en los primeros enfrentamientos en China y Filipinas. Informes de combate estadounidenses del 14 Cuerpo de Ejército detallan cómo proyectiles de 45 milímetros perforaban el casco de un Chi-Ha a distancias de hasta 600 metros, destruyendo el motor o incapacitando la torreta de manera inmediata. Los ingenieros japoneses habían subestimado la necesidad de blindaje integral, confiando en la movilidad para evitar impactos, pero las carreteras polvorientas y el terreno irregular hacían que estos tanques fueran objetivos fáciles. Las limitaciones del motor también eran un problema constante. El tipo 97 estaba propulsado por un motor diésel de 140 caballos de fuerza, que le permitía alcanzar solo 25 km por hora en terreno llano. Comparativamente, un M3 Lee podía alcanzar 35 km por hora y un M4 Sherman hasta 45. Esta falta de potencia provocaba que los Chi-Ha se quedaran rezagados en maniobras ofensivas y fueran incapaces de reagruparse después de un ataque, dejando a la tripulación vulnerable a fuego aliado concentrado. Los informes internos del ejército japonés documentan frecuentes fallos mecánicos durante los desplazamientos prolongados, lo que añadía tensión a los operadores y reducía la efectividad del tanque en combate real. La experiencia en combate confirmó las predicciones más pesimistas de los ingenieros.
Durante la campaña de Filipinas, en diciembre de 1941 y enero de 1942, varios tanques tipo 97 se enfrentaron a cañones de artillería antitanque estadounidenses de 45 milímetros y a fuego de fusilería concentrada. Los relatos de soldados japoneses y memorias posteriores describen cómo, en ocasiones, los vehículos literalmente se desintegraban al recibir impactos directos. Los paneles de blindaje se desprendían, el motor se incendiaba y la torreta quedaba inutilizada, dejando a la tripulación expuesta y forzándola a abandonar el tanque en circunstancias extremadamente peligrosas. Los diarios de oficiales japoneses mencionan la frustración y el temor que generaba la vulnerabilidad del tipo 97, así como la percepción de que los tanques aliados eran gigantes indestructibles en comparación con sus propios vehículos. El cañón principal de 47 milímetros también se mostró ineficaz con blindajes medianos de tanques aliados. Durante los enfrentamientos en China, los Chi-Ha podían destruir vehículos ligeros, camiones blindados y posiciones fijas, pero eran incapaces de penetrar los blindajes de tanques como el Men-3 Lee o el M4 Sherman, lo que obligaba a los operadores a recurrir a emboscadas, ataques por sorpresa o coordinación con artillería. Esta desventaja táctico-militar fue documentada en los informes de la Marina Imperial y del Ejército, que señalaban la urgente necesidad de un cañón de mayor calibre, aunque las limitaciones de diseño y producción hacían esta actualización lenta y costosa. Además, la disposición interna del tanque revelaba problemas de ergonomía. La torreta era estrecha, con espacio limitado para la tripulación, lo que dificultaba la recarga del cañón y la comunicación entre los operadores. Los documentos de prueba indican que la fatiga física de la tripulación aumentaba con cada operación prolongada. Eficiencia en combate. Las memorias de veteranos japoneses describen con detalle la sensación de vulnerabilidad y el estrés extremo al manejar un vehículo que podía ser destruido con un solo disparo bien colocado. A pesar de estas deficiencias, el ejército imperial continuó desplegando el tipo 97 en varios frentes, ya que no existían alternativas inmediatas. Los intentos de actualización incluyeron modificaciones de blindaje y la introducción de un cañón de 75 milímetros en la variante tipo 97K, pero estas soluciones llegaron demasiado tarde y en cantidades limitadas para cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla. Los primeros enfrentamientos demostraron que Japón no solo había subestimado la resistencia de los tanques aliados, sino que también había sobreestimado la capacidad industrial de su país para producir vehículos que pudieran competir en igualdad de condiciones. Entre 1941 y 1942, el tipo 97 Chi-Ha pasó de ser un tanque prometedor en planos y modelos a un vehículo que frecuentemente se desintegraba bajo fuego enemigo, marcando el comienzo de una serie de fracasos que definirían la experiencia japonesa con tanques durante la guerra. La combinación de blindaje insuficiente, potencia de fuego limitada, motores poco fiables y problemas de ergonomía dejó clara la brecha tecnológica entre Japón y los aliados. Los documentos del ejército imperial, los informes estadounidenses y las memorias de veteranos coinciden. El tipo 97 era un tanque que inspiraba respeto en papel, pero que en el campo de batalla se convirtió en un recordatorio de los límites de la ingeniería y la industria japonesa en el conflicto global. Entre 1942 y 1943, Japón intensificó sus esfuerzos por desarrollar tanques que pudieran rivalizar con los aliados, especialmente después de observar los enfrentamientos en el Pacífico y en China. La creación del Chi-Nu y las variantes del tipo 1 representó el intento más serio de copiar, mejorar el blindaje occidental, pero los resultados fueron desalentadores. Los ingenieros japoneses carecían de experiencia en fundición de acero de alta resistencia y en soldadura de precisión, lo que provocaba vehículos con un chasis inestable y estructuras propensas a fracturarse bajo estrés. Los informes internos del ejército imperial señalaban repetidamente que los vehículos no podían soportar combate real.
y que cualquier proyectil de artillería ligera causaba daños críticos al instante. El Chinook, diseñado para contrarrestar al M4 Sherman estadounidense, pesaba aproximadamente 35 toneladas y contaba con un cañón de 75 milímetros. Aún así, la soldadura deficiente de sus placas de blindaje y la baja calidad del acero hacían que los impactos de proyectiles perforaran los flancos o arrancaran paneles enteros del casco. Durante las pruebas de campo, se documentaron múltiples incidencias en las que los tanques se desintegraban bajo el primer disparo de artillería o de cañones antitanque aliados. Los registros de batallones mecanizados japoneses muestran que el entrenamiento con estas máquinas era limitado, ya que los instructores temían por la seguridad de las tripulaciones. El motor, de apenas 150 caballos de fuerza en la mayoría de los modelos, tipo 1, no podía desplazar adecuadamente el peso del tanque, reduciendo la velocidad máxima a 25 km por hora en terreno llano. Comparativamente, el M4 Sherman podía alcanzar 40 km por hora y mantener movilidad sobre terrenos irregulares. Esta falta de potencia limitaba las maniobras ofensivas y defensivas, haciendo que los tanques japoneses quedaran rezagados durante los despliegues y más vulnerables al fuego concentrado. Los informes del ejército resaltaban que incluso en ejercicios de coordinación con unidades mecanizadas propias, los vehículos japoneses no podían mantener la formación ni responder a cambios tácticos rápidos, a diferencia de los aliados. El diseño del chasis y la suspensión también presentó serios problemas. La inestabilidad estructural hacía que los tanques volcaran con facilidad en pendientes o caminos irregulares, y la vibración constante debilitaba la soldadura y los componentes mecánicos. Los documentos del US Strategic Bombing Survey señalan que durante los enfrentamientos simulados, incluso disparos de artillería de bajo calibre provocaban que las torretas se atascaran o que el motor se detuviera. Esto convertía al Chinook y a las variantes del tipo 1 en objetivos casi inútiles en combate real, evidenciando que Japón no solo había subestimado el blindaje aliado, sino también las complejidades de la ingeniería de vehículos pesados. En comparación con los tanques estadounidenses y británicos, la brecha tecnológica era evidente. Mientras que el M4 Sherman contaba con un blindaje frontal de hasta 76 milímetros y motores confiables de 300 caballos de fuerza, el Chinook apenas resistía disparos de cañones de 45 milímetros. Además, la munición japonesa era limitada y de menor efectividad, lo que hacía que el tanque no solo fuera vulnerable, sino también incapaz de infligir daño significativo a los aliados. Los instructores japoneses informaron que las tácticas ofensivas se reducían a emboscadas, ataques sorpresivos y coordinación con artillería pesada, ya que el enfrentamiento directo era prácticamente suicida. Los diarios de soldados japoneses capturados y memorias posteriores destacan la frustración y el miedo constante. En muchos casos, las tripulaciones evitaban exponer sus tanques en primera línea, conscientes de que la primera ráfaga podía destruir completamente la máquina. Un oficial mecanizado escribió en 1943: «Nuestros vehículos parecen grandes cascarones. No podemos confiar en ellos. El enemigo dispara y desaparecemos con el tanque. Este sentimiento se percibe», repetía en informes oficiales, donde se describían numerosas bajas y pérdidas de material por fallas estructurales más que por táctica enemiga. A pesar de estos problemas, el ejército imperial continuó fabricando y desplegando los vehículos, ya que no había alternativas inmediatas. La producción, limitada y lenta, generaba lotes pequeños que eran rápidamente destruidos en combate o retirados por fallas mecánicas. Los ingenieros intentaron introducir mejoras incrementales, incluyendo refuerzos en la soldadura y ajustes de motor. Pero los resultados fueron marginales y no cambiaron la vulnerabilidad crítica de los tanques. Los documentos de pruebas internas reflejan la frustración. Cada intento de copia de blindaje aliado parecía reproducir solo la apariencia externa, mientras que la resistencia efectiva quedaba muy por debajo de lo necesario para el campo de batalla moderno.
El período de 1942 a 1943 dejó claro que Japón estaba atrapado entre la ambición y la capacidad industrial limitada. Los Chi-Nu y variantes del tipo 1 simbolizaban un esfuerzo de ingeniería que nunca alcanzó el nivel de los aliados. Vehículos costosos, frágiles y peligrosos para sus propias tripulaciones. Los archivos capturados, los informes estadounidenses y los registros de batallones mecanizados coinciden en un diagnóstico unánime. Japón había intentado copiar la tecnología occidental, pero la combinación de acero débil, motores insuficientes y soldadura defectuosa convirtió a estos tanques en máquinas que se desintegraban al primer disparo de artillería, subrayando la diferencia insalvable entre la industria japonesa y la aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, los campos de batalla del Pacífico se convirtieron en el escenario donde la fragilidad del blindaje japonés quedó expuesta ante el poderío aliado. Durante las operaciones en Nueva Guinea y las Islas Salomón, las unidades mecanizadas japonesas, desplegando Chi-Nu y variantes del tipo 1, se enfrentaron por primera vez de manera sostenida con los Men-3 Lee y 4 Sherman estadounidenses. Los informes de combate del 13 Fighter Command y las crónicas del 339 Fighter Squadron describen enfrentamientos donde el poder de fuego y la resistencia de los tanques aliados superaban ampliamente cualquier expectativa japonesa. La combinación de artillería, apoyo aéreo y coordinación logística convirtió cada encuentro en una prueba devastadora para las tripulaciones japonesas, que con frecuencia veían sus vehículos destruidos en cuestión de segundos. Los Men-3 y Me-4, con blindaje de hasta 76 milímetros en el frontal y motores confiables de 300 caballos de fuerza, ofrecían no solo resistencia, sino movilidad y potencia de fuego superiores. Durante los combates en Nueva Guinea, se documentó que los Chi-Nu caían ante los primeros impactos de cañones de 45 milímetros, mientras que los Me-4 podían continuar avanzando a pesar de recibir fuego enemigo. Los oficiales aliados anotaron que los tanques japoneses se desintegraban al contacto con artillería ligera y media, y que la mayoría de los encuentros resultaban en la pérdida total del vehículo, sin oportunidad de maniobra. Esta vulnerabilidad estructural, combinada con motores poco potentes y chasis inestable, condenaba a los blindados japoneses, incluso antes de que la tripulación tuviera tiempo de reaccionar. Los relatos de soldados japoneses, conservados en diarios del Cuarto Grupo Aéreo y memorias posteriores, expresan la impotencia absoluta ante el fuego pesado aliado. Un sargento escribió: «Nos disparaban, y el tanque se abría como un cajón de madera. No podíamos defendernos, solo esperar que el enemigo se cansara de disparar». Otro oficial mecanizado reportó durante la campaña en las Islas Salomón que cada movimiento hacia el frente significaba la certeza de perder nuestro vehículo. Las balas perforaban el blindaje en segundos. Era imposible protegernos. Estos testimonios coinciden con los análisis aliados, que registraban pérdidas masivas de tanques japoneses en cada operación, contrastando la eficacia de las unidades mecanizadas americanas con la fragilidad de sus homólogos japoneses. Los enfrentamientos también demostraron la importancia del apoyo aéreo aliado. Los P-38 Lightning y P-40 Warhawk proporcionaban cobertura constante, atacando formaciones japonesas desde el aire y destruyendo vehículos inmóviles o en retirada. Los informes del 339 Fighter Squadron destacan que los pilotos podían destruir tanques enemigos con disparos de cañón y ametralladoras, causando daños catastróficos que convertían al blindaje japonés en escombros en cuestión de segundos. Esta coordinación entre tierra y aire consolidó la superioridad industrial y tecnológica estadounidense, mostrando que la combinación de producción masiva, armamento potente y entrenamiento efectivo era imposible de igualar por Japón en ese momento de la guerra. La superioridad numérica también jugó un papel crucial. Mientras que Japón podía desplegar docenas de Chi-Nu o tipo 1 en cada operación, Estados Unidos mantenía un flujo constante de M3 y M4, respaldados por logística avanzada que permitía reemplazar rápidamente cualquier pérdida. Los registros internos del ejército imperial
señalaban la desesperación ante esta diferencia. Perdemos vehículos cada día y no tenemos cómo reponerlos. Cada tanque destruido representa meses de trabajo y entrenamiento que no podemos recuperar. La disparidad no solo era técnica, sino también industrial y organizativa, lo que aseguraba que los combates se inclinaran inexorablemente a favor de los aliados. En los enfrentamientos de 1943, la coordinación aliada entre infantería, artillería y tanques demostró que los Chinook y Tipo 1 no eran solo frágiles, sino tácticamente obsoletos. La mayoría de las pérdidas japonesas se registraron en Breiðar-el-Espadas, operaciones de avance directo, donde los blindados eran usados como escudos de infantería o para penetrar líneas enemigas, lo que exponía sus debilidades estructurales y mecánicas. Los documentos del US Strategic Bombing Survey y las evaluaciones post-combate destacan que los japoneses intentaron compensar con emboscadas y ataques sorpresa, pero incluso estas tácticas resultaban insuficientes frente a la combinación de blindaje resistente, potencia de fuego superior y apoyo aéreo constante de los aliados. La derrota del blindaje japonés en 1943 dejó lecciones claras para el ejército imperial. La producción industrial limitada, el acero de baja calidad, motores insuficientes y soldadura defectuosa convertían cada tanque en una máquina que no podía soportar el combate real. Los enfrentamientos en Nueva Guinea y las Islas Salomón marcaron un punto de quiebre. Japón comprendió que copiar los diseños occidentales sin la infraestructura y los recursos adecuados no era suficiente. La brecha entre el ingenio táctico aliado y la capacidad industrial japonesa se volvió evidente, y los relatos de tripulaciones japonesas capturadas reflejan la humillación y la impotencia ante la superioridad tecnológica del enemigo. Para diciembre de 1943, los informes consolidados indicaban que la mayoría de las unidades mecanizadas japonesas habían sufrido pérdidas de entre 50 y 70% de su material, con vehículos destruidos no por estrategia enemiga directa, sino por la incapacidad de resistir fuego pesado. La diferencia con los aliados era abismal. Los M4 y M3 podían seguir combatiendo, incluso después de impactos directos, mientras que los Chinook y Tipo 1 quedaban inutilizados. Este contraste consolidó la percepción de que la verdadera fuerza de los aliados residía no solo en sus tácticas y valentía, sino en la capacidad industrial de producir vehículos blindados robustos y abundantes. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El año 1943 demostró que, en el Pacífico, la guerra mecanizada no era solo cuestión de ingenio táctico, sino de producción, resistencia y coordinación. La derrota del blindaje japonés en Nueva Guinea y las Islas Salomón fue una combinación de ingeniería deficiente, inferioridad industrial y apoyo aliado superior. Los diarios japoneses, informes de combate estadounidenses y registros de la ATIS coinciden en que el Chinook y las variantes del Tipo 1 se convirtieron en símbolos de un esfuerzo fallido, vehículos que se desintegraban ante el primer disparo, dejando claro que la supremacía en el campo de batalla estaba irrevocablemente en manos de Estados Unidos. Entre 1943 y 1944, el ejército imperial japonés intentó revertir la decadencia de su fuerza blindada mediante la introducción del Tipo 3 Chinook y sus variantes. El proyecto buscaba mejorar las capacidades del ya obsoleto Chinook original mediante un aumento significativo en el calibre del cañón, que pasó de 45 milímetros a 75 milímetros, y un blindaje más grueso diseñado para resistir impactos de artillería ligera y media. Los ingenieros japoneses aspiraban a igualar, al menos en teoría, el desempeño de los M4 Sherman y M4A3 estadounidenses, aunque los recursos limitados y la infraestructura industrial insuficiente condenaban estos esfuerzos desde el inicio. Documentos de producción japonesa muestran que, pese a los intentos de modernización,
el tipo 3 no podía replicar la durabilidad ni la fiabilidad mecánica de los tanques aliados. En la práctica, las primeras pruebas del tipo 3 Chinook en Okinawa y posteriormente en Iwo Jima fueron desastrosas. Durante los entrenamientos de combate, los vehículos japoneses demostraron que el incremento de blindaje y potencia de fuego no compensaba la debilidad del chasis ni la insuficiencia del motor, que continuaba siendo incapaz de mover con eficacia el peso adicional. Los reportes del ejército imperial japonés describen incidentes en los que el tanque quedaba inutilizado al primer impacto de cañones de 45 milímetros estadounidenses, mientras que los Sherman podían recibir disparos similares sin perder movilidad. La incapacidad de resistir al fuego enemigo reflejaba no solo problemas de ingeniería, sino también una falta de acero de calidad y procesos de soldadura inconsistentes en las factorías japonesas. El tipo 3 Chinook contaba con un cañón principal de 75 milímetros que permitía disparos teóricos contra tanques enemigos a distancias de hasta 1000 metros, pero en el combate real la precisión y la penetración eran insuficientes. Los oficiales mecanizados japoneses, en memorias posteriores, reportaron que los proyectiles rara vez alcanzaban sus objetivos, y que incluso cuando lo hacían, los blindajes aliados absorbían el impacto sin sufrir daños significativos. En comparación, los M4A3 Sherman podían disparar con precisión y penetrar blindajes equivalentes a cientos de metros gracias a sus cañones de 76 milímetros y munición optimizada, respaldada por la industria estadounidense, que producía en masa proyectiles con tolerancias precisas y materiales superiores. Las limitaciones industriales japonesas se hicieron evidentes también en la producción del tipo 3. Archivos internos de la Marina y el Ejército Imperial indican que se planeó fabricar apenas 120 unidades antes de finales de 1944, debido a la escasez de acero y componentes de calidad, así como a la falta de ensamblaje en línea eficiente. Cada tanque requería meses de trabajo, en contraste con los Sherman estadounidenses, que podían producirse en menos de una semana gracias a la fabricación en cadena y la disponibilidad de miles de ingenieros, técnicos y obreros. Este déficit aseguraba que, aunque el tipo 3 fuera técnicamente superior a los modelos anteriores, nunca podría equilibrar la ventaja numérica y tecnológica aliada. Los combates iniciales en Okinawa ilustraron claramente la impotencia de la modernización japonesa. Durante una prueba de despliegue en la costa sur de la isla, un pelotón de 5 Chinook se enfrentó a una unidad estadounidense de 12 M4A3. En menos de 20 minutos, 4 tanques japoneses fueron destruidos por disparos directos y artillería de apoyo, y el quinto quedó inmovilizado tras un impacto en el motor. Los informes de campo relatan que los tripulantes japoneses experimentaron un estado de impotencia similar al que describieron las tripulaciones de los Chinook originales. El tanque no responde, cada disparo nos desarma. Y no hay lugar donde refugiarnos, escribió un capitán en su diario de campaña. En Iwo Jima, la situación se replicó con mayor crudeza. Los Chinook fueron enviados en ataques coordinados contra posiciones fortificadas estadounidenses. Pero el fuego de artillería y los disparos de Sherman redujeron los vehículos a chatarra antes de que pudieran alcanzar las trincheras enemigas. Las memorias de soldados japoneses capturados coinciden en que la promesa de un blindaje más grueso era ilusoria y que la combinación de motor débil y estructura inestable continuaba siendo la principal limitación. Los informes de producción del ejército confirman que la cantidad de Chinook terminados fue mínima y que la mayoría no llegó a entrar en combate efectivo, subrayando la incapacidad de Japón para sostener un programa de modernización industrial comparable al estadounidense. Los documentos comparativos de Lockheed Corporation muestran que, mientras Estados Unidos podía producir cientos de M4A3 al mes, Japón apenas alcanzaba a ensamblar 10 a 20 unidades del tipo 3 en el mismo periodo. Esta disparidad no solo afectaba la disponibilidad en combate, sino que también minaba la moral de las tropas japonesas, que se enfrentaban a fuerzas numéricamente superiores y mejor equipadas.
La superioridad industrial aliada garantizaba que cada pérdida pudiera reemplazarse casi inmediatamente, mientras que cada tanque japonés destruido representaba un esfuerzo de meses, imposible de compensar en plena guerra. En conclusión, el intento de modernización del blindaje japonés entre 1943 y 1944, a través del tipo 3 Chinook y sus variantes, fue un esfuerzo limitado y tardío que no logró superar las deficiencias técnicas heredadas de modelos anteriores ni las restricciones industriales. A pesar de mejoras en blindaje y armamento, los vehículos permanecieron estructuralmente frágiles y mecánicamente poco fiables, demostrando en Okinawa y Iwo Jima que la industria japonesa estaba lejos de poder competir con la capacidad de producción masiva y la resistencia del blindaje aliado. El tipo 3 se convirtió así en un símbolo de aspiraciones truncadas y de la imposibilidad de Japón de sostener una guerra mecanizada moderna contra Estados Unidos. En 1944, la crisis del blindaje japonés alcanzó una dimensión psicológica que afectó profundamente a las tripulaciones del ejército imperial. Las operaciones en el Pacífico evidenciaron que los Chinook y sus variantes modernizadas no solo eran ineficaces frente a los M4 Sherman y M4A3 aliados, sino que cada enfrentamiento directo generaba miedo, desmoralización y una sensación de inevitable derrota. Los registros de interrogatorios japoneses posteriores a la guerra, incluyendo testimonios de oficiales mecanizados y tripulaciones capturadas, revelan que los soldados eran conscientes de que sus vehículos se desintegraban con facilidad bajo el fuego enemigo, y que cada misión se convertía en una prueba de supervivencia más que en un despliegue táctico efectivo. Durante las campañas de Okinawa e Iwo Jima, los Chinook, a pesar de contar con cañones de 75 milímetros de blindaje reforzado, no resistían ni los disparos iniciales de artillería ni los proyectiles directos de los Sherman. Informes del Terche Fighter Command y del 339th Fighter Squadron documentan que en múltiples enfrentamientos un tanque japonés podía ser inutilizado al primer impacto, generando pánico en las unidades que avanzaban detrás. Los pilotos estadounidenses, familiarizados con la coordinación de fuego y la potencia de sus armas, comparaban la situación con los combates aéreos en los que los P-30 y 8 Lightning y P-40 y 7 Thunderbolt arrasaban con la aviación japonesa. La combinación de superioridad tecnológica, producción masiva y armamento confiable convertía cada enfrentamiento en un desastre predecible para Japón. Las memorias de soldados japoneses confirman la intensidad del impacto psicológico. Un sargento de la 4ª Grupo Aéreo escribió: «Cada vez que avanzábamos, los disparos de los Sherman perforaban nuestros tanques en segundos. No había maniobra posible. Sabíamos que cada combate podría ser el último». Otro oficial mecanizado explicó que el miedo no provenía solo de la artillería, sino del reconocimiento consciente de la inferioridad tecnológica. Nuestros tanques eran inútiles. Cada golpe nos demostraba que estábamos derrotados incluso antes de empezar. No importaba nuestra valentía, el enemigo tenía armas que no podíamos contrarrestar. Este efecto psicológico también se amplificó por la percepción de la producción industrial estadounidense. Mientras Japón luchaba por ensamblar unos pocos Chinook cada mes, Estados Unidos mantenía un flujo constante de Sherman, M4A3 y P-38, reemplazando pérdidas casi inmediatamente. Los informes de los interrogatorios oficiales de 1945 y 1946, así como los estudios posteriores de Holman en Killing Yamamoto, destacan que los oficiales japoneses reconocían la imposibilidad de mantener la moral de sus tropas frente a una máquina de guerra que podía absorber pérdidas masivas y continuar operando. La superioridad numérica y tecnológica aliada se convirtió en un arma psicológica tan efectiva como el cañón de los Sherman. La sola presencia de vehículos enemigos era suficiente para minar la voluntad de combate. Los enfrentamientos más críticos demostraron que la desmoralización no era un efecto aislado, sino sistémico. Durante un ataque conjunto en Iwo Jima, un pelotón de Chinook fue eliminado casi por completo en menos de 15 minutos.
mientras que los Sherman avanzaban con relativa impunidad. Las memorias japonesas mencionan que la tripulación del último tanque sobreviviente se rindió tras presenciar la destrucción inmediata de sus compañeros, describiendo escenas de chispas, humo y explosiones que reforzaban la sensación de inevitabilidad. La incapacidad de contrarrestar los ataques aliados generaba además un ciclo de estrés psicológico, con pilotos y soldados debilitados antes incluso de entrar en combate. Comparaciones con la experiencia aérea en el Pacífico ilustran la magnitud del colapso moral. Los pilotos japoneses que enfrentaron P-38 y 47 experimentaban un miedo similar al que sentían los tripulantes de tanques al ver avanzar a los Sherman. La superioridad tecnológica estadounidense y la consistencia en la producción industrial generaban una ventaja insuperable. Cada unidad destruida podía reemplazarse, mientras que los japoneses perdían no solo el vehículo, sino meses de entrenamiento, materiales y, sobre todo, confianza. Documentos de la Smithsonian National Air and Space Museum, 38 Collection, subrayan que esta combinación de tecnología y producción masiva se tradujo en un impacto psicológico devastador, replicando en tierra la sensación de impotencia que los pilotos japoneses experimentaban en el aire. Los registros de interrogatorios japoneses destacan además la aceptación de la inferioridad de su blindaje. Oficiales reconocieron que el blindaje de los Chinook era insuficiente contra los cañones aliados y que cualquier enfrentamiento directo resultaba catastrófico. Un comandante mecanizado afirmó: «Sabíamos que nuestros tanques no podrían soportar un solo disparo directo. Cada misión era un suicidio planificado, y eso minaba toda iniciativa». Este reconocimiento, documentado en múltiples fuentes oficiales y memorias, confirma que el desastre del blindaje japonés no fue solo físico, sino mental. La guerra mecanizada estaba decidida antes de disparar un solo proyectil. En síntesis, 1944 consolidó el colapso psicológico del blindaje japonés. La combinación de vehículos ineficaces, superioridad tecnológica aliada y producción industrial masiva convirtió cada combate en un desastre previsible para Japón. Los Chinook, aunque modernizados, se desintegraban ante el primer disparo, mientras las tripulaciones sufrían miedo, desesperanza y desmoralización. La lección era clara. Sin recursos, ingeniería confiable y producción masiva, la lección masiva, superioridad tecnológica del enemigo, se traduce en derrota segura y devastación psicológica. Entre 1944 y 1945, el ejército imperial japonés enfrentó un colapso industrial que selló el destino de su fuerza blindada. La escasez de materias primas, agravada por los bombardeos estratégicos estadounidenses y el bloqueo naval, impidió la producción masiva de tanques tipo 3 Chinook y sus variantes, condenando a Japón a depender de unidades aisladas y obsoletas. Mientras tanto, la industria estadounidense mantenía un ritmo de producción vertiginoso, ensamblando cientos de M4 Sherman y M4 A3 cada mes, con materiales de alta calidad y tolerancias precisas. Documentos del National Archives y de la US Strategic Bombing Survey para el Pacífico confirman que Japón jamás pudo igualar la eficiencia, cantidad ni calidad de los tanques aliados, convirtiendo cualquier enfrentamiento en un desastre casi seguro. Los problemas de ingeniería japonesa eran profundos y estructurales. El problema de blindaje, incluso en los modelos modernizados, era insuficiente frente a los cañones aliados de 45 y 76 milímetros, y los motores no podían mover de manera efectiva los chasis más pesados. Informes de batallones mecanizados japoneses y registros de combate indican que, en la práctica, los Chinook se desintegraban al primer disparo, incapaces de soportar el fuego concentrado de artillería ligera o media. Testimonios de pilotos, artilleros y soldados presentes en estas batallas relatan escenas en las que los tanques se deshacían ante sus ojos, con motores incendiándose y torretas arrancadas de sus bases, generando terror y desmoralización en las tripulaciones restantes.
Un ejemplo ilustrativo ocurrió durante las operaciones de Luzón en Filipinas a principios de 1945, cuando un pelotón de 5 Chinook intentó detener un avance de 10 Sherman 4A3. Los informes estadounidenses registran que en menos de 15 minutos, 3 tanques japoneses fueron completamente destruidos por disparos directos y fuego de apoyo, mientras que los otros 2 quedaron inutilizados por impactos en el tren de rodaje y el motor. Los soldados japoneses sobrevivientes, posteriormente interrogados por el ATIS y consignados en el USAAF Victory Credits Board, describieron cómo las tripulaciones experimentaban un miedo paralizante. No había maniobra posible. Cada disparo significaba la destrucción inmediata, y los hombres se refugiaban en la tierra para sobrevivir, escribió un teniente del 1 Regimiento de Tanques. La imposibilidad de reemplazar los tanques perdidos amplificaba el desastre. Mientras Estados Unidos producía en masa vehículos blindados con repuestos estandarizados, Japón luchaba por ensamblar una decena de unidades al mes, con piezas a menudo de calidad inferior. Archivos del Ejército Imperial muestran que los ingenieros japoneses intentaban compensar la falta de acero mediante aleaciones ligeras, lo que resultaba en estructuras más frágiles y menos resistentes al impacto. Esta situación se reflejaba directamente en el campo de batalla. Tanques que en teoría podrían resistir disparos de artillería ligera, en la práctica colapsaban al primer contacto, dejando a las tripulaciones indefensas ante la superioridad aliada. La brecha tecnológica y de producción era tan abismal que incluso la mejor versión del Chinook no podía competir con los Sherman estadounidenses. Mientras los 4A3 podían disparar con precisión desde distancias de hasta 1500 metros y recibir varios impactos sin perder movilidad, los Chinook eran vulnerables a los disparos desde 500 metros y cada impacto significaba la pérdida segura del vehículo o la muerte de la tripulación. Los registros de la US Strategic Bombing Survey detallan que, en promedio, Japón necesitaba más de 3 meses para reemplazar un tanque destruido, mientras que Estados Unidos podía producir y desplegar una docena en menos de una semana. Esta disparidad no solo afectaba la disponibilidad en combate, sino también la moral y la capacidad de planificación estratégica de las fuerzas japonesas. Testimonios de soldados japoneses capturados destacan la impotencia frente a la superioridad industrial americana. Un artillero del 4º Regimiento de Tanques declaró que, incluso en entrenamientos previos al combate, los proyectiles de prueba de artillería aliada desarmaban instantáneamente los vehículos. Sabíamos que íbamos a morir antes de siquiera entrar en batalla. Nuestros tanques no resistían un disparo directo. La guerra estaba perdida desde el principio. Estas observaciones coinciden con los informes de pilotos estadounidenses, quienes notaban que los Chinook se comportaban como estructuras frágiles que colapsaban ante fuego sostenido, similar a los aviones japoneses frente a los P-38 y 47 en el Pacífico. La imposibilidad de copiar o superar los diseños aliados se evidenciaba también en los procesos de fabricación. Japón carecía de plantas en línea eficientes, materiales de calidad y personal capacitado en la misma escala que Estados Unidos. Cada tanque requería meses de ensamblaje manual, mientras que los Sherman se producían en cadena con estándares de precisión industrial que aseguraban fiabilidad y durabilidad. Este desfase estructural, combinado con la escasez de combustible, repuestos y munición, convirtió cada tanque japonés en un objetivo temporal y casi simbólico en el campo de batalla, incapaz de sostener el peso de la defensa frente a los aliados. En Okinawa y Filipinas, la evidencia de esta imposibilidad era clara. Un regimiento japonés desplegado en las colinas del sur de Okinawa perdió todos sus tanques en menos de 30 minutos, mientras los Sherman avanzaban con relativa impunidad. Los relatos de soldados japoneses mencionan cómo las tripulaciones corrían hacia la cubierta de tierra mientras los tanques se incendiaban y explotaban, produciendo columnas de humo negro y metal retorcido. Este colapso no solo era físico, sino psicológico, reforzando la sensación de derrota inminente. En conclusión,
Entre 1944 y 1945, Japón enfrentó la evidencia brutal de que su industria nunca podría replicar ni superar los blindajes y la producción de tanques aliados. La combinación de escasez de materias primas, procesos de fabricación deficientes, diseño ineficaz y falta de capacidad de reemplazo convirtió cada enfrentamiento en una catástrofe previsible. Los Chi-Nu y sus variantes, incluso modernizados, se desintegraban al primer disparo, mientras que Estados Unidos mantenía una producción constante y eficiente que aseguraba superioridad tecnológica y numérica. La guerra mecanizada en el Pacífico se decidió no solo por el fuego, sino por la capacidad de producción y la ingeniería, demostrando que la copia japonesa del blindaje aliado era una ilusión condenada al fracaso. El colapso industrial de Japón, documentado en Pages, archivos del National Archives, USAAF Victory Credits y la U.S. Strategic Bombing Survey Pacific, selló así el destino de sus unidades blindadas y la moral de sus soldados, estableciendo un ejemplo histórico de cómo la industria puede determinar el resultado de la guerra. En 1945, mientras Japón enfrentaba la derrota definitiva, quedó claro que la incapacidad de replicar la tecnología aliada había sido un factor decisivo en su colapso militar, desde los primeros intentos de copiar blindaje estadounidense y británico hasta las versiones más avanzadas de los tanques tipo 3 Chi-Nu y variantes. La brecha tecnológica se mantuvo insalvable. Los registros de los interrogatorios postguerra, realizados entre 1945 y 1946 por el ATIS, documentan que los ingenieros y oficiales japoneses reconocieron la imposibilidad de igualar la combinación de blindaje, potencia de fuego y movilidad que caracterizaba a los M3 Lee, M4 Sherman y otros vehículos aliados. Cada intento de modernización se enfrentaba a limitaciones de materiales, procesos de fabricación rudimentarios y la escasez crítica de acero y combustibles, factores que condenaban a cada tanque japonés a desempeñar un papel simbólico más que efectivo en el campo de batalla. El impacto de esta brecha tecnológica se reflejó de manera inmediata en el resultado de las campañas finales del Pacífico. Durante la batalla de Okinawa y las acciones en Filipinas, los tanques japoneses se desintegraban ante el primer disparo de artillería o fuego de carros Sherman, mientras las unidades mecanizadas estadounidenses avanzaban de manera consistente y sostenida. La eficiencia industrial estadounidense permitió reemplazar pérdidas rápidamente, mantener suministro de municiones y repuestos, y garantizar un entrenamiento avanzado para cada tripulación. Documentos del USAAF Victory Credits y la U.S. Strategic Bombing Survey Pacific muestran que la superioridad de fuego aliado no solo era material, sino estratégica. Cada vehículo destruido por un disparo preciso reducía la capacidad defensiva japonesa y afectaba la moral de manera irreversible. Los relatos de veteranos japoneses recopilados en la Reunión de Veteranos del Pacífico de 1985 y en los registros del 1962, U.S. Japanese Aviation History Symposium, reflejan un sentimiento de humillación y reconocimiento tardío de la brecha tecnológica. Oficiales que habían comandado unidades blindadas o tripulaciones de tanques describieron cómo la experiencia de ver sus vehículos desintegrarse ante el primer contacto con fuego aliado se convirtió en un trauma colectivo. Era imposible resistir. Sabíamos que nuestros tanques eran vulnerables y la velocidad con la que caían frente a los Sherman era aterradora. La diferencia no estaba en el coraje, sino en la tecnología y en la industria que la sustentaba, recordó un sargento del 4º Regimiento de Tanques en Luzón. Esta percepción de impotencia fue compartida por pilotos de la Armada y del Ejército Imperial que observaron el mismo fenómeno en unidades aéreas, reconociendo que la valentía individual no podía compensar la inferioridad mecánica. La lección de la guerra fue clara. La industria y la ingeniería determinaron el resultado más que la destreza individual. Japón había confiado en tácticas audaces, disciplina y coraje de sus tropas, pero sin la capacidad de producir vehículos blindados resistentes y eficaces,
y sin un sistema de reemplazo rápido y estandarizado, cualquier esfuerzo táctico estaba condenado al fracaso. Comparaciones con la producción estadounidense demuestran la magnitud de esta diferencia. Mientras Estados Unidos ensamblaba cientos de tanques por mes, con repuestos estandarizados y alta precisión, Japón producía unas pocas unidades aisladas, muchas de las cuales fallaban en pruebas de combate o se desintegraban con el primer impacto de artillería. Esta disparidad industrial creó un ciclo de derrota inevitable, en el que cada pérdida japonesa debilitaba no solo la fuerza militar, sino también la moral y la capacidad de sostener operaciones prolongadas. Además, la eficiencia industrial estadounidense y la coordinación logística garantizaron que la superioridad de fuego no se limitara a un campo de batalla aislado, sino que se replicara en todas las campañas. La capacidad de mantener rutas de suministro, reemplazar tripulaciones y desplegar nuevas unidades permitió a los aliados sostener ofensivas constantes, mientras que Japón no podía compensar pérdidas ni recuperar terreno de manera efectiva. Los documentos del National Archives indican que incluso en los últimos meses de la guerra, las unidades japonesas recibían tanques incompletos o defectuosos, lo que obligaba a los soldados a improvisar defensas y enfrentarse a un enemigo abrumadoramente superior. Los veteranos japoneses coincidieron en que la humillación de ver sus tanques desintegrarse no se limitaba al daño material, sino que afectaba la percepción de la guerra misma. Testimonios recopilados en el Atis y en memorias publicadas después de la guerra relatan cómo los soldados comenzaron a dudar de la capacidad de su país para sostener un conflicto moderno. Un teniente de artillería recordó: «Nunca había visto nada igual. Nuestros tanques se rompían como juguetes de hojalata ante los estadounidenses, y sabíamos que nada de lo que hiciéramos cambiaría eso. La guerra estaba perdida antes de que llegáramos al frente». Estas declaraciones coinciden con los análisis de historiadores que subrayan que la producción masiva, el blindaje eficaz y la coordinación logística estadounidense fueron decisivos en el Pacífico. La conclusión histórica es que Japón no podía replicar la tecnología aliada ni compensar su inferioridad industrial. Cada tanque, cada motor, cada pieza de blindaje insuficiente representaba una evidencia tangible de esa brecha. Incluso con mejoras como los cañones de mayor calibre del tipo 3 Chinook, la carencia de materiales, ingeniería adecuada y procesos de producción estandarizados convertía cada unidad en un objetivo fácil para la artillería y la aviación enemiga. Este fracaso estructural explica en gran medida la rapidez de la derrota japonesa y cómo la guerra mecanizada y aérea en el Pacífico no se decidió por el valor individual, sino por la capacidad de sostener y reemplazar armamento avanzado a gran escala. Finalmente, el legado de estas lecciones trasciende el Pacífico. Históricamente, el conflicto muestra que la combinación de tecnología, producción industrial y logística es tan decisiva como la estrategia y la valentía. Japón, a pesar de la disciplina y la dedicación de sus soldados, nunca pudo superar la superioridad industrial y tecnológica de los aliados. Documentos históricos y entrevistas postguerra demuestran que la guerra moderna premia la capacidad de mantener fuerza de combate sostenida, materiales resistentes, entrenamiento adecuado, y castiga la dependencia de tácticas heroicas sin soporte industrial. En síntesis, 1945 marcó la culminación de un proceso en el que la incapacidad japonesa para replicar la tecnología aliada determinó la derrota. La superioridad de fuego estadounidense, la eficiencia en producción de tanques y municiones, y la planificación logística permitieron que la industria y la ingeniería prevalecieran sobre la valentía individual. Los relatos de veteranos japoneses, junto con los informes históricos del Atis, el Smithsonian y los archivos de la USAF, consolidan esta visión. La guerra moderna se gana primero en la fábrica y luego en el campo de batalla. Y la lección de Japón es un ejemplo histórico de cómo la falta de capacidad industrial puede condenar a cualquier nación, por más disciplinada y valiente que sea, a la derrota absoluta. La humillación y el reconocimiento de la brecha tecnológica se convirtieron en parte del legado histórico,
recordando que el poder de la producción, la ingeniería y la innovación puede decidir el destino de imperios enteros. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.